Antes de empezar con la explicación, cabe aclarar que este transformador está fuera de servicio. Por eso no se ven el ingreso de los cables de alta tensión ni la salida de los de media tensión. El que está más atrás sí está en funcionamiento y por eso se pueden ver los cables y la refrigeración. Hola, yo soy Ramiro de Iraola y doy pie a este video informativo / proyecto sobre transformadores de alta a media tensión. Bueno, ¿qué es un transformador? Un transformador es una máquina estática que sirve para elevar o reducir la tensión manteniendo la misma frecuencia. ¿Cómo funciona? Bueno, tiene el bobinado primario, que es donde estaría entrando la tensión, y el bobinado secundario, donde sería la salida. En este caso, como es un transformador trifásico y es reductor, en el bobinado primario son 3 bobinados primarios, donde entra cada fase, y de salida también, son 3 de salida. En el bobinado primario podemos, si lo desarmamos, podemos ver que tiene una mayor cantidad de espiras con menor sección de cable de alambre de cobre que el de salida. El de salida tiene menor cantidad de espiras pero con una sección mucho más grande. Bueno, acá en la entrada estarían entrando más de 33.000 volts porque estamos hablando de alta tensión en Argentina. Y de salida estaríamos hablando de 13.200 para una libre distribución. Hola, yo soy Axel Valdés y voy a explicar las partes y la función de las partes del transformador. En el interior del transformador nos podemos encontrar con el núcleo, el cual está formado por láminas de acero de silicio, cada una aislada eléctricamente de la otra, lo cual mejora la eficiencia del campo magnético y por lo tanto se reducen las corrientes parásitas dentro del transformador. Además del núcleo nos podemos encontrar con la bobina, y las bobinas de alta tensión están conectadas a la fuente de alimentación del transformador e inducen el voltaje a las bobinas de media tensión, donde se genera la fuerza electromotriz dentro del bobinado secundario del transformador y de esta forma poder conectarlo a la carga a través de las boquillas. Bueno, al observar el transformador desde afuera, lo primero que podemos observar es el tanque o la cuba, el cual es el depósito en el que se encuentra el líquido refrigerante, donde está sumergido el núcleo metálico y el bobinado. El tanque de un transformador sirve para diversas cosas, como por ejemplo proteger mecánicamente al núcleo y a las bobinas. Contiene también el líquido refrigerante, el cual no puede salir del tanque, eso es muy importante. También este tanque sirve para proteger el aceite de la humedad y el aire, los cuales si acceden a las bobinas pueden causar mucho daño en ellas. Bueno, en la parte superior del transformador nos podemos encontrar con las boquillas. Las boquillas del transformador tienen la función de conectar las guías de los devanados hacia el exterior, manteniendo la hermeticidad y aislamiento eléctrico. Estas boquillas pueden soportar tensiones normales y anormales. Resisten los esfuerzos mecánicos por tensión y por el peso de los cables, y estas boquillas están fabricadas para que puedan soportar estos esfuerzos mecánicos para poder tener un transformador operando en óptimas condiciones mecánicas y eléctricas. Estas boquillas pueden ser de porcelana, porcelana y aceite, porcelana y epoxi o porcelana y papel impregnado en aceite. Bueno, también lo que tenemos en el transformador es el sistema de refrigeración, que se trata de estas paletas, las cuales están soldadas a la estructura, que constituyen el dicho sistema de refrigeración del transformador. O sea que su misión es disipar el calor que se pueda generar en la carcasa del transformador y así evitar que el aceite se caliente en exceso. Bueno, lo que tenemos ahí arriba es el tanque conservador de aceite, que sirve para compensar los cambios de volumen que ocurren en el aceite debido a los cambios de temperatura del mismo aceite. Lo que quiere decir esto es que cuando la temperatura en el ambiente es mayor, ocurre una expansión del aceite, lo cual sin este tanque conservador provocaría que explote, y para eso lo tenemos.
Y también al tener menos temperatura el aceite se comprime y este tanque conservador de aceite lo que hace es también compensar ese cambio de temperatura y cambio de expansión y compresión del aceite. Bueno, otra parte del transformador, pero que estos están montados fuera del transformador de forma independiente, son los pararrayos o descargadores. Estos descargadores o pararrayos protegen los transformadores de sobrevoltajes por descargas atmosféricas o por maniobras de interruptores de potencia. En caso de que ocurra algún sobrevoltaje, el descargador contiene internamente unas pastillas que se ceban. Esto quiere decir básicamente que se vuelve como un cable que permite parte de la sobretensión, que permite que parte de la sobretensión se limite y vaya a tierra. Bueno, una parte muy fundamental de los transformadores de alta a media tensión es el cambiador de tap o de variaciones. Este cambiador de tap es un dispositivo generalmente mecanizado que puede ser girado manualmente para cambiar la reacción de transformación. Esto significa que puede hacer pequeños cambios de tensión. El cambiador de tap sirve para poder recibir voltajes ligeramente mayores o ligeramente menores, y teniendo 5 pasos en los que uno es neutro y los otros pueden alterar hasta un 2,5% el nivel de voltaje. Es muy importante saber que solamente se debe realizar el cambio de tap con el transformador completamente desenergizado. De no ser así, nos quedaríamos sin transformador. Una parte muy importante del transformador es el relé de Buchholz. Este se instala entre la cuba y el tanque conservador. Este relé detecta cuando hay una falla en el transformador, como por ejemplo un cortocircuito entre una de las espiras de una bobina del transformador. Puede ser un cortocircuito entre el núcleo y la espira o toda la bobina como tal. Puede ser una sobrecarga y demás. Su funcionamiento se basa en la presencia de gases, los cuales se producen cuando hay una falla en el transformador. Al producirse dicha falla, los gases viajan desde la cuba hacia el tanque de expansión, que es en donde está ubicado el relé. Un transformador, si bien tiene varias partes importantes dentro de sí, se le tiene que prestar especial atención al sistema de aislamiento que tiene dentro, que vendría a ser el aceite y el papel. Bueno, para ellos existen 4 grandes enemigos: la humedad, el oxígeno, el calor y la contaminación externa. La humedad puede aparecer de varias formas. Puede aparecer como agua disuelta, como emulsión agua-aceite. También puede aparecer libre dentro del tanque. Y por último puede aparecer en forma de hielo que puede o no flotar. De todas formas, no tiene el mismo resultado el efecto que tiene sobre el aceite en los distintos tipos de agua. ¿A qué me refiero? El agua, convulsión, aceite, humedad, le afecta bastante el sistema dieléctrico que tiene el aceite. En cambio, el agua suelta no suele afectarle casi nada, suele afectarle bastante poco, de hecho. También existe el oxígeno, que puede provenir de 2 fuentes principales: de la atmósfera y de la celulosa cuando se le aplica calor. ¿Y qué es lo que pasa? El 90% del deterioro de la celulosa viene del calor. Y no se le puede extraer todo el oxígeno, ni siquiera, aunque cuando hayas llenado el tanque con el aceite, lo hayas hecho en vacío. O sea, el oxígeno vas a tenerlo siempre, de todas maneras. No hay forma de eliminarlo por completo. Pero siempre aparece cuando la celulosa se le aplica calor. Otros elementos que afectan al sistema de aislamiento del transformador son el oxígeno y el calor, y están muy relacionados. ¿Por qué? Porque el oxígeno, cuando reacciona con el aceite, lo hace en forma de ácido, también de humedad y de lodo. ¿Y
¿Qué pasa con el oxígeno? Es imposible de eliminar, aunque haya llenado el transformador con vacío. Además, viene de dos fuentes el oxígeno: de la degradación térmica del aislamiento de celulosa y de la atmósfera. Entonces, el degradamiento de la celulosa, que se usa como aislamiento, es en función del tiempo, del calor y también de la humedad que existe adentro. El estado del transformador se puede deducir de los diagnósticos tradicionales que se les hacen. Son pruebas tanto químicas como físicas como eléctricas que se realizan al aislamiento sólido y al aceite. Ese tipo de pruebas son para el aceite dieléctrico, la rigidez dieléctrica, el número de neutralización, tensión interfacial, color, contenido de agua, densidad relativa, factor de potencia e inspección visual. Para el aislamiento sólido son dos pruebas: resistencia de aislamiento y factor de potencia del aislamiento. También hay algunas pruebas adicionales que se les pueden hacer: la de resistencia de corriente directa de devanados, relación de transformación, corriente de excitación, núcleo a tierra y termografía infrarroja. También se les pueden hacer, y voy a explicar ahora, inspecciones de gases para el mantenimiento. Además, y por último, se puede saber el tipo de falla que tiene un transformador dependiendo del tipo de gas que se encuentra adentro. Por ejemplo, cuando hay aceite sobrecalentado, se encuentra etileno. Cuando hay un arco eléctrico interno, se encuentra acetileno. Cuando hay monóxido de carbono, es porque el papel está sobrecalentado. Y por último, cuando hay un efecto corona, se encuentra hidrógeno. Ya dependiendo de qué es lo que te encuentres, podés hacer los mantenimientos que corresponden. Los transformadores de alta a media tensión son importantes por varias razones. Seguridad. Los transformadores ayudan a garantizar la seguridad en la transmisión eléctrica. Al utilizar altos voltajes en líneas de alta tensión, se reduce el riesgo de cargas eléctricas y se minimiza la probabilidad de accidentes eléctricos. En la distribución. Al convertir la electricidad de alta a media tensión, se facilita su distribución a más usuarios finales. Esto permite llegar a áreas rurales eléctricos. Los transformadores de alta a media tensión permiten ajustar y equilibrar la carga eléctrica en diferentes partes de la red. Esto garantiza un suministro estable y confiable de electricidad, incluso durante momentos de alta demanda. En resumen, los transformadores de alta a media tensión son indispensables para optimizar la transmisión y la distribución de la electricidad, mejorar la eficiencia energética, aumentar la seguridad y expandir el acceso a la electricidad.